Bien, a ver, ¿cuál es el tema del capítulo 32? Ahí está. Vamos a hablar hoy del neoindigenismo, ¿ya? El neoindigenismo. La semana pasada ya habíamos abordado la primera etapa, ¿no? El indigenismo, hablamos de los antecedentes, hablamos de su novela El mundo de Sancho y ajeno. Viene ahora esta etapa, es el neoindigenismo. Bueno, al pie de la letra se interpreta pues como indigenismo, ¿cierto? Esto es la última fase del y neoindigenismo, ¿ya? La obra de el mejor autor eh, que escribió sobre el mundo andino, ¿ya? Nada menos que José María Arguedas, ¿ya? Arguedas y su obra Los ríos profundos. ¿Listos? Entonces vamos a empezar. Ya, para empezar, muchachos, acerca de Arguedas y cuál es su importancia, ¿no? ¿Qué lo diferenció? Vamos a escuchar brevemente este videíto corto donde César Hildebrand comenta brevemente, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿ya? Se habla de José María Arguedas como el mayor escritor peruano, porque cuando se habla de Vargas Llosa se dice con justicia el mayor escritor vivo del Perú. Pero si consideramos vivos y muertos, habría que pensar en algunos otros, sobre todo en José María Arguedas, un hombre que lo hizo cambiar a uno en su mirada del Perú. Yo, como testigo y como lector, puedo decir que cambié mi mirada respecto del Perú leyendo a Arguedas. Yo tenía un concepto completamente distinto. Arguedas me lo hizo cambiar. Hay escritores que a uno lo hacen gozar, pero con Arguedas uno cambia, cambia para siempre. Y Arguedas se mató un día de 1967 con un tiro en la sien. Y siempre dijimos por qué, y nunca pudimos responder por qué. Y eso es uno de los grandes dramas del Perú. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambo bambino matatas, yawarmayu apamu. Tambo bambino matatas, yawarono apamu. Tia chayañas toy toscan, hina chayañas toy toscan. Charango yañas toy toscan, birriti yañas toy toscan. Palita y wipala, 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 la, la, wipala, palita y wipala. Ya, a ver. Eso que hemos oído, chicos, lengua se ha ejecutado esa canción. ¿Lo notaron o no? ¿En qué lengua cantó Arguedas? A ver, ¿alguien lo puede decir? En quechua, así es, Diana, en quechua, ¿no? Y probablemente la mayoría que estamos aquí no entendemos quechua, ¿no?
pero el quechua pues es una lengua trascendente en nuestro país, ¿no? Fue la lengua oficial en la época prehispánica, ¿no? Y actualmente sigue siendo idioma, ¿no? Una lengua oficial, ¿no? Pero obviamente una lengua que cada vez se usa menos, ¿no? Es decreciente, ¿no? Casi todos, pues, hablamos en español, ¿no? Y el quechua ha quedado, pues, desplazado, ¿no? Pero es una lengua nacional, es un idioma, ¿no? Eh, entonces, Arguedas fue un autor que, como se dan cuenta, estuvo muy identificado con la cultura andina, a tal punto que él compuso obras en quechua, canciones, obras, poemas, ¿no? Tradujo obras del quechua al castellano, también tradujo mitos quechuas, ¿no? Es un hombre que luchó toda su vida por dar a conocer la cultura andina. Es un hombre que nos acercó, el que más nos acercó al verdadero mundo andino. Como dice Hildebrand, ¿no? Hildebrand dice que al leer Arguedas, él recién conoció al Perú profundo, ¿no? ¿Sí? Que este autor le hizo cambiar su mirada del Perú. Y es cierto, que a muchos nos ha conmovido, nos ha eh, abierto una puerta diferente, ¿no? Acerca de lo que nosotros conocemos del Perú, ¿no? Bien, vamos a hablar hoy de la vida y obra de Arguedas, ¿ya? Pero para ello primero vamos a insertarlo en una tendencia literaria. A él lo vamos a vincular con el neoindigenismo, ¿ya? El neoindigenismo. ¿Qué es el neoindigenismo? A ver, por acá nos dicen obviamente que es la tercera fase del indigenismo peruano. Claro, ¿por qué tercera fase? Recuerden que ha habido antes un indigenismo ortodoxo o tradicional y antes de eso ha habido un indianismo que corresponde a los antecedentes, ¿no? Los antecedentes del indigenismo, ¿no? O sea, los precursores, pues, ¿sí? A ver, ¿quiénes fueron los antecedentes del indigenismo en el Perú? Que se desarrolle el indigenismo, recuerden que hubo antecedentes, hubo precursores, ¿no? A ver, mencionen, chicos, a los antecedentes del indigenismo. A ver, ¿quién lo recuerda? Antecedentes en el siglo XIX primero, ¿no? Autores que defendieron al indio, ¿no? Yo digo uno, Manuel González Prada. ¿Quién más? ¿Quién es más? Clorinda Mato, muy bien, Maffer, correcto. Clorinda Mato, así es. González Prada, hay uno más, hay uno también que es importantísimo, que fue más un teorizador del problema indígena, que planteó que el problema del indio es socioeconómico, hizo un impecable análisis eh, ideológico del problema del indio. ¿Quién fue él? Albújar es un escritor, iniciador del indigenismo, no, me refiero a un teórico, que analizó el problema del indio y llegó a la conclusión que era un problema socioeconómico, que el problema era la tierra, ¿no? La tierra, la tenencia de la tierra, ¿no? Y ahí tenemos que recordar a José Carlos Mariátegui. Ya no te olvides de Mariátegui. Él fue también un antecedente del indigenismo. Mariátegui no pertenece al indigenismo, él es un antecedente, ¿no? Igual que Clorinda Mato, igual que González Prada, ¿ya? Muy bien. Ahora, Albújar va a ser considerado el iniciador del indigenismo ortodoxo o tradicional. Ahí también en el indigenismo ortodoxo pensamos en Ciro Alegría. Él es el máximo exponente del indigenismo ortodoxo. ¿Ya? Entonces, el neoindigenismo es la tercera fase. Y se desarrolla a partir de 50, ¿ya? A partir de la década del 50 hasta los años 70 más o menos. Nos presenta una visión
más cercana y más compleja sobre el mundo andino. Y esto ya es el último peldaño, pues, del indigenismo. Este neoindigenismo tiene rasgos que lo van a diferenciar del indigenismo tradicional. Veamos cuáles son. Características del neoindigenismo. Ya. Primero, el neoindigenismo se va a diferenciar del indigenismo por el uso de técnicas de la novela moderna. ¿Ya? Emplea técnicas de la novela moderna. ¿Ok? Si tú comparas en el indigenismo tradicional, que lo cultivó Ciro Alegría, se emplea la técnica narrativa clásica, el narrador en tercera persona, que todo lo conoce, ¿no? La narración es lineal, o sea, avanza en tiempo lógico, ¿no? Se apela a la narración, la descripción, eso es lo clásico. Esas son, digamos, técnicas tradicionales, ¿no? En cambio, en esta fase, los autores usan técnicas de la nueva narrativa hispanoamericana, técnicas de vanguardia, ¿ya? Se apela al flashback, al monólogo interior, múltiples narradores, al realismo mágico. ¿Ya? Entonces, el neoindígena utiliza técnicas modernas, ¿de acuerdo? Modernas. ¿Qué más? Busca la revaloración radical del indígena, visión andina del mundo. Claro, estos autores van a, a querer, pues, no solo que se conozca, sino que se respete la cultura andina. Ellos dan a conocer la cosmovisión andina, o sea, cómo ve el hombre indígena el mundo, ¿ya? La mirada del hombre. A ver, chicos, vamos a esperar un ratito, me parece que es del... Características, ¿ya? Entonces, uno, usa técnicas modernas. Dos, revalora la cultura andina. Se retrata la cosmovisión, ¿no?, que tiene el hombre indígena acerca del mundo, de su mundo, ¿no? Ya, ¿qué más? En el neoindigenismo también vamos a encontrar eh, una actitud crítica ante el sistema capitalista. En varias novelas de esta etapa vamos a encontrar cómo el hombre indígena va a tener que luchar contra los intereses del capitalismo norteamericano. O sea, se va a enfrentar a, a compañías extranjeras norteamericanas, a transnacionales. O sea, ya no se enfrenta a un gamonal abusivo, ya no se enfrenta solamente a un juez corrupto, sino ahora se enfrenta a algo más poderoso, a un monstruo, ¿no? Se enfrenta a compañías transnacionales extranjeras, mayormente norteamericanas, ¿no? Entonces eso va a ser un tema novedoso en el neoindigenismo, la lucha del hombre andino contra el sistema capitalista, ¿no? También en esta etapa, en esta tendencia, los autores van a rescatar el folclore andino, se rescata la música, ¿no? Las danzas, ¿no? Por ejemplo, las danzas de tijeras, esas melodías de arpas y de violines, ¿no? De charangos, ¿no? Que el autor pues conoce muy bien, ¿no? Entonces hay un mayor conocimiento, como te das cuenta, no solamente es la situación del indígena, sino su cultura, sus creencias, su folclore, ¿no?
Ya, por acá algo importante, chicos. Los neoindigenistas van a incluir el pensamiento mítico religioso del hombre andino, de tal modo que aparece aquí una técnica muy propia de la literatura latinoamericana que es conocida como lo real maravilloso. ¿Ya? Lo real maravilloso. Lo real maravilloso fue un concepto que lo planteó un cubano, ¿sí? Alejo Carpentier, ¿sí? Alejo Carpentier fue el creador de esta técnica, lo real maravilloso, donde la realidad, cultural de América, cargada de mitos, de creencias, de hechos insólitos, resulta pues maravilloso, ¿no? O sea, resulta increíble para ojos ajenos, ¿sí? Para lectores que no pertenecen a esa cultura. Pero para los que sí son parte de ella, les resulta real, normal, pues, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Hay muchos mitos, pues, en el mundo andino, ¿no? Que para nosotros puede ser fantasioso, increíble, ¿no? Pero para ellos es real. Ellos sí lo creen, sí lo aceptan, ¿no? Y eso viene pues desde los tiempos prehispánicos. Antes que vengan los españoles ya existían esas creencias, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En historia te habrán enseñado que en la etapa prehispánica, ¿no? Eh, los hombres del antiguo Perú, ¿no? Tenían sus momias, ¿no? Sus momias, sus malquis, ¿no? Y habían fechas en que sacaban a sus muertos, a sus momias, los sacaban, ¿no? De sus tumbas, los vestían, les preparaban comida, los sacaban a pasear, ¿no? ¿Te imaginas eso? Sacar a pasear a un muerto, ¿no? ¿Eso es real o no es real? Claro que es real, pero resulta maravilloso, resulta increíble, ¿no? O sea, otros que no pertenecen a esa cultura, por ejemplo, un extranjero, ¿no? Escucha eso, de que no, no te creo, no es cierto. ¿Cómo van a sacar a pasear a un muerto? ¿Te das cuenta? Esa realidad es maravillosa, es increíble para ojos ajenos o para los que pertenecen a otra cultura, ¿no? ¿No? Entonces, se rescatan hechos, creencias o mitos que van a ser, pues, parte de su realidad y pero que van a sorprender a otros, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no has escuchado de los jarjachas? ¿Han escuchado, chicos, de los jarjachas? Dicen que son personas eh, que fueron condenados, ¿no? Por haber cometido incesto. Tienen el cuerpo de llama, pero tienen la cara con rasgos humanos. Eso es un jarjache. Dice que los jarjachas comen, atacan y comen el cerebro de las personas con los que se topan, ¿no? Eh, yo he escuchado que hablan de eso, ¿no? Yo digo, ¿pero tú lo has visto? No, me dice, pero lo he escuchado. Hacen un ruido bien feo. Dicen jar, 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 jar. En medio de la soledad de los Andes, de la oscuridad, se escucha ese ruido que es espantoso. Me dice, ¿no? Jar, 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 jar. ¿Lo escuchaste? Sí, me dice. ¿Y por qué no lo viste? ¿Por qué no volteaste a mirar? No, no volteé a mirar porque si volteo me come el cerebro, dijo, ¿no? Ah, entonces fíjate que para nosotros pues, puede ser increíble, ¿no? Porque nosotros tenemos una cultura occidental. Es cierto, en nuestro país predominan, o hay dos culturas, la occidental y la andina. La que predomina es la occidental, ¿sí o no? Hablamos castellano, estudiamos toda la literatura, la cultura universal, ¿no? Nos vestimos
¿no? A la usanza occidental, y la cultura andina es distinta, pues, ¿no? Tiene diferentes también creencias, ¿no? Entonces, en el mundo andino, pues hay una serie de creencias, de mitos, de tradiciones, que para nosotros puede ser, pues, increíble, ¿no? Pero para ellos es real, ¿ya? A eso se llama lo real maravilloso. ¿Qué más? En el neoindigenismo también vamos a encontrar profundo lirismo que se añade a la narración. O sea, hay un lenguaje, digamos, poético, muy emotivo, muy sentimental, ¿no? Estos autores van a conocer mucho la intimidad, la subjetividad del indígena, ¿no? Incluso se apela a la narración autobiográfica, o sea, se narra en primera persona y eso permite un enfoque subjetivo, emotivo, sentimental. ¿Listo? Bien, esas son, chicos, las características del neoindigenismo. Sobre todo recuerda que se usan técnicas modernas, sobre todo recuerda que se rescatan los mitos y las creencias andinas, como parte de la realidad. Eso es lo más importante, ¿no? Bien, ahora sí, hablemos de el Taita, José María Arguedas. Él es, chicos, el mejor narrador sobre el mundo andino, sobre el mundo indígena en el Perú. José María Arguedas, por su experiencia, ¿no? Por sus investigaciones también, es el mejor conocedor del mundo andino en el Perú. Hagamos rápidamente su vida. Arguedas nació en Andahuaylas. Andahuaylas. Andahuaylas queda en Apurímac, ¿ya? Es una provincia en Apurímac. Es un pueblito, uno de los pueblitos más pobres y olvidados del Perú, ¿no? Que queda en el sur, pues, en la sierra sur del Perú, ¿no? Eh, Fue hijo de un abogado criollo, un abogado blanco, que era itinerante, o sea, era viajero, que siempre trabajaba fuera de su pueblo, ¿ya? En ese tiempo los abogados trabajaban así, tenían que viajar, ¿no? Para, ¿no? Atender casos, ¿no? ¿No? Entonces su padre era un abogado viajero. Él se quedó huérfano cuando tenía apenas 2 años de edad. Ya muere su madre, ¿ah? Muere su madre y él queda al cuidado de su padre, de sus abuelos al comienzo, ¿ya? Pero poco después su padre se vuelve a casar para que alguien atienda a este niño que quedó huérfano. Entonces su padre se casó con una hacendada llamada Doña Grimanesa de Arangoitia. Grimanesa Arangoitia era una hacendada, tenía una gran hacienda que era del tamaño de medio pueblo, donde había mucha servidumbre indígena, a los cuales ella trataba con menosprecio, ¿ya? Arguedas dice, yo fui hechura de mi madrastra, ¿no? ¿Sí? Porque la madrastra marcó su infancia y marcó su vida. El niño Arguedas va a ser maltratado por la madrastra. En ausencia del padre que siempre está viajando, que viene una vez al mes, ¿no? Y luego se vuelve a ir. Y a veces venía una vez cada 2 meses, cada 6 meses, o sea, nunca estaba, pues, nunca estaba, ¿no? Entonces, en ausencia del padre, la madrastra lo maltrataba. Al niño Arguedas lo tenía como un sirviente de la casa. Al niño Arguedas le pegaba, le daba de chicotazos injustamente, ¿no? Lo mandó a vivir con los indios. Nunca le permitió comer en la mesa junto con los demás. Esta señora tenía 3 hijos de otro matrimonio, ¿no? Nunca le permitió comer en la mesa. Lo mandó a comer con los indios, a dormir con los indios. Arguedas era maltratado por sus hermanastros, ¿no? Uno de ellos, llamado Pablo Pacheco, era el que más lo maltrató, siempre lo humillaba, siempre que el niño estaba comiendo tranquilo,
Dice que él iba a la cocina donde estaban los indios y él también. Y Pablo Pacheco agarraba el plato de comida y se lo vaciaba en la cabeza. La sopa o lo que estaba comiendo se lo vaciaba en la cabeza y lo empujaba al piso. Y le decía, tú no vales nada, tú vales menos que un plato de sopa, le decía, ¿no? Y así el niño crecía en medio de maltratos y humillaciones, ¿no? Y él encontró protección en las muchachas indígenas de su hacienda, ¿no? Ellas lo consolaban, ellas lo cuidaban. Ellas decían, pobrecito, ¿por qué este niñito blanco lo tratan como un indio? Decía, ¿no? Claro, Arguedas no era un indio, era un niño blanco, pero a él lo maltrataron como maltrataban a los siervos indígenas. Y él va a crecer entre indígenas, ¿ya? Los indígenas lo protegieron, le enseñaron su idioma, él habló quechua antes que castellano, ¿no? Primero aprendió quechua, le enseñaron sus creencias, sus tradiciones, sus canciones, su amor por la tierra, por el mundo, ¿no? Andino, ¿no? Arguedas crece como un indígena más, ¿ya? Arguedas va a sufrir la condición del indígena. Va a ser testigo de cómo al indígena lo menosprecian. Va a ser testigo cómo el hijo mayor de esta casa violaba a las muchachas indígenas de la hacienda, ¿no? ¿Ya? Va a conocer a ese indígena triste, ese indígena que no encuentra una solución a su condición, ¿no? Luego Arguedas va a venir a la costa. Allá, su padre venía a veces a la casa hacienda y cuando venía ahí recién la madrastra ordenaba que lo bañen, que le pongan ropa nueva, que lo pongan en una habitación decente, ¿no? Y el niño triste, callado, nunca contaba nada, tenía miedo. Cuando su padre se iba, otra vez lo mandaban a vivir con los indios, con la ropa vieja, así, todo sin zapatos, lleno de heridas, ¿no? De piojos, incluso así crecía Arguedas cuando ya su padre no estaba, ¿no? Ya. Bueno, esto va a ser toda la infancia de Arguedas. Después ya, después su padre lo trae a la costa para estudiar en un colegio en Ica, ¿ya? En la costa, Arguedas comprobó que los costeños, ¿no? Discriminaban a los andinos, llamándoles serranos, llamándole indios, ¿no? Burlándose de su forma de hablar, ¿no? Pero también Arguedas eh, aprendió, aprendió que los escritores, esto lo aprendí en el colegio, ¿no? Eran personas respetadas, personas admiradas, y él quería eso, que lo respeten y lo admiren, ¿no? Así que él decidió ser escritor. Termina la secundaria en un colegio de Ica y luego ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? A la Facultad de Literatura de San Marcos, ¿no? Allí hizo muy buenos amigos, allí no sintió la discriminación que sí sintió en el colegio, ¿no? Allí él pudo formarse como escritor, ¿ya? Arguedas eh, termina de estudiar literatura, luego estudia antropología, luego hizo un doctorado en etnología. O sea, Arguedas era un intelectual, pues, que dominaba, ¿no? Ciertos campos, ¿no? De la cultura, ¿no? Social, ¿no? Todo lo que es antropología, etnología, literatura. Arguedas fue un investigador, ¿eh? Fue un investigador sobre todo sobre el mundo andino. Arguedas se iba a 5.000 metros de altura con su grabadora, con su cámara fotográfica, sus libros de apuntes. Iba a esas comunidades que quedaban en las alturas, ¿no?
y él grababa lo que ellos contaban, sus mitos. Él grababa sus canciones, tomaba fotos, anotaba todo lo que iba descubriendo, pues, ¿no? Arguedas fue un estudioso de la cultura andina. Aparte, tuvo la experiencia de haber vivido entre indios. Por eso es que Arguedas sabe más, pues, por su experiencia vivida, por sus estudios, él sabe más sobre la cultura andina. Arguedas hablaba perfectamente en quechua. Él podía comunicar, podía saber cuáles eran sus pensamientos, sus sentimientos, sus anhelos, ¿no? Cosa que ningún otro escritor eh, podía hacer. Esa era la ventaja de Arguedas, el dominio del quechua. Y eso le permite también escribir obras en quechua. Ningún escritor indigenista escribió en quechua, solo Arguedas, ¿no? Bien, Arguedas se convierte luego en un escritor muy admirado por sus novelas, por sus cuentos, ¿no? Él va a ser todo un autor influyente en otros autores también. Él recibió el legado de Mariátegui y va a transmitir también ese legado a otros jóvenes intelectuales de su tiempo, ¿no? Arguedas ya es un escritor conocido, ha publicado libros de cuentos, novelas, poesía, ha hecho traducciones. Toda su literatura busca revalorar la cultura andina. Él quiere que se respete la cultura andina, que se conozca y se respete, ¿no? Que ya no haya ese menosprecio, esa discriminación al hombre andino, que el Perú es un país de todas las sangres y todos deben convivir en armonía. Él quería que haya una fiesta donde se escuche la música de todo el Perú, de, del sur, del centro, del norte, de la costa, de la selva. Él quería eso, ¿no? ¿No? Se conozca la cultura de todo el Perú, de ese Perú que está fuera de Lima, ¿no? ¿Ya? Más o menos, chicos, como cuando hacíamos nuestro festival de danza, ¿se acuerdan, no? En nuestro festival de danza se escuchaba música eh, folclórica de todo el Perú, ¿no? De diferentes regiones del Perú. Eso es lo que quería Arguedas, pues, ¿no? Que haya eso, una gran fiesta donde se escuche, donde se respete, se valore, ¿no? La cultura de todo el Perú profundo, ¿no? Bien, desgraciadamente, Arguedas lucha en un mundo donde predomina la cultura occidental, ¿no? Donde él incluso va a ser criticado, ¿no? Y al parecer eso, más los traumas de la infancia, ¿no? Se juntan, pues, para que él determine finalmente su suicidio. Arguedas se mató siendo catedrático de la Universidad Agraria, se disparó en la cabeza, ¿no? Él dice que ya, ya no hay razón para vivir, que él ya se siente muy cansado, muy desgastado, esa lucha lo ha desgastado mucho, ¿no? Que ya incluso él se sienta a su máquina de escribir y no le sale ni una palabra, ¿no? Y entonces Arguedas pues finalmente se, se mató en el año 69, ¿no? ¿No? Cuando estaba pues, ¿no? De, la, de la fama, ¿no? Cuando era escritor famoso, catedrático en San Marcos, catedrático en la Agraria, se disparó en la cabeza, ¿no? ¿Ya? Pidió, pidió que lo acompañen sus amigos, que también se identificaban con la cultura y el folclore andino. Hoy a su entierro, no solamente fueron amigos, familiares, ¿no? Alumnos, ¿no? Discípulos, sino fueron muchos danzantes de tijeras, muchos
charangueros, flautistas, ¿no? Cantantes vernaculares, o sea, mucha gente que conocía a Arguedas, que conocía su lucha, asistió a su entierro, ¿no? Lo despidieron como a él le hubiese gustado, ¿no? Así fue el adiós de Arguedas, ¿no? Bien, por acá tenemos algunas obras de Arguedas. Ya, tú ya sabes que el indigenismo y el neoindigenismo eh, se, se expresan a través de obras narrativas, ¿no? O sea, cuentos y novelas. En cuento, Arguedas es autor de este libro titulado Agua, ¿ya? Agua. Fue su primera obra, su primer trabajo narrativo, Agua. Es una colección de cuentos, donde destaca un cuento en especial titulado Guarmacuyay. Guarmacuyay. Nota el título en quechua, Guarmacuyay, ¿no? Que se traduce como amor de niño, amor de niño. Aquí hablan de un niño llamado Ernesto, ¿ya? Que es blanco por fuera, pero él se siente indio. Él tiene alma de indio. Él habla quechua, tiene muchas creencias, es triste, tiene la personalidad del indígena, ¿no? Pero él no es indígena. Ya, pues él va a una hacienda, la hacienda de su tío, donde él va a tener su primera ilusión. ¿Sí? Ernesto se enamora de una muchacha indígena llamada Justina. Justina. El problema es que él apenas tiene 13 años y Justina tiene 20 años. 13 y ella 20. Él 13 y ella 20. Fue una ilusión, pues chicos. ¿Quién no se ilusiona, no? Se ilusionó con esta muchacha, se enamoró de sus ojos, de su sonrisa, de sus canciones, porque ella cantaba, ¿no? Y danzaba. Siempre hacían una ronda de indios. Uno tocaba el charango, otro tocaba la flauta, otro el tambor, ¿no? Y ella cantaba en medio de la ronda de indios. Así la vio, así la conoció. Se enamoró de Justina, ¿ya? Y un día él se atrevió a declararle su amor. Le dijo, ay, Justina, Justinita, Justinacha, eres más linda que las palomas de Saucilloc. Justina, yo te quiero, le dijo. Y Justina se enojó. Justina le dijo, déjese de cosas, niño Ernesto. Vaya a jugar con sus señoritas blancas. Usted no es de nosotros. Así lo rechazaron al niño Ernesto. Mira lo que le dijo, ¿ah? Vaya a jugar con sus señoritas blancas. Usted no es de nosotros. O sea, como él es blanquito, no lo aceptan los indígenas. Dice, usted no es de nuestro mundo, ¿no? Pero él sí se identifica porque él ha crecido entre indios, pues, ¿no? Lo que pasa es que por su aspecto, ¿no? Físico no es indígena, pero él sí se identifica. Pero los indígenas no se identifican con él, ¿no? No lo conocen, ¿no? Ernesto sufre el desprecio, ¿no? Por ser niño y por ser blanco, ¿no? Ahora, se pone celoso cuando se entera que esta chica Justina sale con un muchacho indígena. Aparece un muchacho llamado Kutu. Kutu era un muchacho indígena así grandote, fornido, ¿no? Tenía los ojos oblicuos, ¿no? La boca verde de tanto chachar coca, ¿no? Bueno, ella salía con este muchacho indígena, ¿no? Y Ernesto los ve juntos, ¿no? Paseando juntos, ¿no? Y se pone a llorar, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué lo quiere a él, a ese indio feo, cara de sapo? ¿Por qué no me quiere a mí? Y así pues sufría el pobre Ernesto, ¿no? Y Ernesto incluso le reclama al indígena. Le dice, tú estás con la Justina, ¿no? Y el muchacho, que se llama Kutu, le dice, ella me admira porque yo soy fuerte, porque yo soy grande y fuerte, porque yo mato pumas con mi onda, porque yo puedo tumbar al toro. Dice, no, no, ella me admira, pero ella lo va a querer a usted. Lo que pasa es que está muy niño, le dicen. Cuando usted sea grande, cuando usted sea abogado, le dice, ¿no?
ella lo va a querer, ¿ya? Ella lo va a querer, ¿ya? 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 Ella lo va a querer, dice, ¿no? Y así como que se hicieron amigos, pues, ¿no? Los dos querían a Justina, ¿no? Pero ninguno de los dos se queda con ella. Justina va a ser víctima del sátiro hacendado, que era tío de Ernesto, un hacendado pues así abusivo, prepotente, que siempre maltrataba también a los indios, un hacendado llamado Don Froilán. Don Froilán termina abusando de Justina a orillas de un río, ¿no? La violó a orillas de un río, así fríamente, y se fue dejándola en lágrimas a Justina, ¿no? Cuto ha sido testigo de la violación, de lejos ha visto la violación, y él le cuenta al niño Ernesto, le dice, niño Ernesto, el patrón ha abusado de la Justina, ¿no? Y él dice, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, el patrón abusó de la Justina en el río. No, no puede ser, decía Ernesto, no puede ser. Y dice, sí, yo lo vi. Le dice, no, ¿tú lo viste? ¿Y no la defendiste? No, le dice, no. ¿Por qué no la defendiste? Si tú eres grande, tú eres fuerte. No, el endio no puede tocar al patrón, le dice, ¿no? ¿Cómo? El endio no puede tocar al patrón, dice, ¿no? Y Ernesto se enojó y lo insultó. Indio cobarde, grandazo por las puras, ¿por qué no la defendiste? Tú podías haberla defendido. Eres un cobarde, cobarde, cobarde. Y el indio Cutu, pues, sentía rabia, impotencia, porque sí era cobarde, pues. Él pudo defenderla, pero le tenía miedo a su patrón. Es que él se siente inferior, a pesar que es más grande y más fuerte, se siente menos, tiene ese trauma, pues, ¿no? De sentirse menos, ¿no? Que el patrón blanco, ¿no? Y no se atreve a desafiarlo, pues, ¿no? Entonces, Nyukutu se queda así con rabia, con impotencia, ¿no? De pronto dice, niño Ernesto, vamos a vengar a la Justina, venga conmigo, le dice, ¿no? Y Ernesto dice, sí, vamos a hacer justicia. Y van pues los dos corriendo. Ernesto va detrás de Cutu, ¿no? Y Cutu entra al establo de donde están los animales del patrón. Y Ernesto ve que Cutu agarra un látigo, ¿no? Se escupe en las manos, se frota las manos y va donde un torito. Había un torito que era el animal favorito de su patrón. Y levantando el látigo dijo, esto es por la Justina, digo, ¿no? Y comenzó a azotar a ese pobre torito. ¿Qué culpa tenía ese torito? Él azotaba sin piedad al pobre torito. Le rompía el lomo, lo desangraba al pobre torito. El torito se caía, se levantaba y él seguía azotándolo. O sea, el indio se imaginaba que estaba azotando al patrón que había violado a Justina, ¿no? Y lo seguía azotando. Ernesto le gritaba que se detenga, no, para, no seas malo, déjalo. Pero el niño no paró de azotar hasta que el torito quedó así casi muerto, tirado en el piso, ¿no? Según él, se ha vengado. Tira el látigo y huye asustado de la hacienda. Huye porque sabe si se queda, lo van a matar, ¿no? Él huye, ¿no? Y Ernesto se queda traumado, abrazaba el torito que está moribundo, llorando, le pedía perdón, ¿no? Le pedía perdón al torito, ¿no? Y Ernesto, entre lágrimas, decía, cuando yo sea grande, voy a hacer justicia. Cuando yo sea grande, voy a ser abogado. Y voy a meter a la cárcel a mi tío malo, decía, ¿no? Y así el niño se queda pues abrazado del torito, ¿no? Chicos, este es un cuento que tiene que ver mucho con, o es paralelo pues con la infancia del autor. Este Ernesto es el alter ego de José María Arguedas. Este Ernesto es un niño blanco con alma de indio, que vive duras experiencias en la hacienda de su tío, ¿no?
que se ilusiona también, se enamora y vive luego una dura experiencia, ¿no? Esa violación que sufre Justina es un recuerdo. Recuerda que su hermanastro violaba muchachas indígenas en la hacienda en que vivían, ¿no? Entonces él ha recordado esos episodios a través de este cuento, ¿no? Bien, luego viene otro cuento, un cuentazo de Arguedas es este, La agonía de Rasuniti, ¿ya? La agonía de Rasuniti es un cuento que habla de un danzante de tijeras, ¿ya? Un danzante de tijeras. Y sobre todo rescata pues el mito, las creencias, ¿no? De, de esta danza tan ancestral, ¿no? ¿Ya? A ver, eh, este cuento habla de un danzante de tijeras que se llama Rasuniti, Rasuniti, ¿ya? Eh, es un danzante ya viejo, muy respetado, muy admirado por ser un maestro de la danza de tijeras, ¿no? ¿Ya? Eh, pero que ya viejo siente que la muerte está cerca, ¿ya? Que la muerte está cerca, ¿ya? Y él quiere morir danzando. ¿Has escuchado la melodía de Danza de Tijeras, no? Así es más o menos, ¿no? Se escucha el arpa, se escucha el violín, ¿no? Las tijeras de metal, ¿no? Ya, pues Arguedas te lo cuenta de tal modo que tú leyendo y te imaginas los sonidos, porque él describe cómo suena el arpa, cómo suena el violín, cómo suenan las tijeras, ¿no? O sea, rescata esos aspectos, ¿no? De la danza, la música, ¿no? Ya, pues resulta que Rasuniti ya presiente la muerte. Dice que él se ha quedado mirando el cerro que está en su pueblo, el Apu del pueblo, y dice que ve un cóndor que sale del cerro. Y él está convencido de que ha llegado la hora de su muerte. Que el Apu, que es como un dios tutelar, le ha transmitido ese mensaje, que él morirá. El cóndor es el alma del cerro. Le llaman guamaní, guamaní, ¿ya? Él informa a su familia que él ha visto el guamaní y que está muy cercano el momento de su muerte, que todos tienen que estar preparados, así, convencido, ¿eh? Me voy a morir, ¿no? Esa mañana dice que él se levantó, eh, el sol entraba por la ventana, un sol potente, ¿no? Y vio nuevamente al guamaní. Dice que los cuyes salieron de sus huecos, ¿no? Las hormigas se quedaron quietas, ¿no? Y él pues abre su cajón donde tiene su traje, pues, ¿no? Su traje danzante, sus tijeras. Y le dice a su esposa, he visto el guamaní, hoy es el día, le dice, ¿no? Llamen a Lurucha, el que toca el arpa, ¿no? Llamen a don Mateo, el que toca el violín, ¿no? Voy a danzar por última vez, le dice, ¿no? Y así pues lo ayudaron a vestirse, ¿no? O sea, su traje clásico de danzante, de tijeras, ¿no? Ya pues, y él le dice, ahí está el guamaní, mira, ahí está encima de mí, le dice, ¿no? ¿Lo ves? ¿Lo ves, mujer? Sí, le dice, sí lo veo, es de color gris, ¿no? Sí, le dice, ¿no? Ha llegado mi hora, voy a danzar por última vez. Y así llega pues el charangue, digo, el arpista, el violinista, acompañado de un grupo de personas que conocían a Rasuniti, y viene también un jovencito con su traje danzante, que era discípulo de Rasuniti.
un muchacho llamado Atok Saiku, que era también danzante tijeras, alumno de Rasuniti. Ya, pues Rasuniti comienza a danzar al son de la música, del arpa, del violín, así con fuerza, con mucha pasión, ¿ya? Hacía sus acrobacias. ¿Sabes que esta danza es acrobática, ¿no? Es como una competencia, incluso es una competencia entre danzantes, ¿no? Cuando bailan dos, es una competencia entre ellos, ¿no? Ya, pues dice que comienza a bailar y eh, él también grita al mismo tiempo, ahí está el guamaní, lo ven todos, ¿no? Las hijas, no, padre, no lo veo. Otra, yo sí lo veo, dice otra, ¿no? ¿No? Y así poco a poco se iba debilitando, bailando más lento, después siente que se le adormece una pierna, ya no puede bailar, finalmente él cae al piso, ¿no? Pero sigue haciendo sonar tijera. Hace sonar la tijera, es como una danza de muerte, ¿no? La tijera sigue sonando, ¿no? Y él está ya tirado en el piso, ¿no? Está agonizando. Finalmente él se despide y llama a su alumno, a Toksaiku. Rasniti muere y entra su discípulo a bailar. La danza que sigue es distinta, otra melodía, ¿no? Él danza y dice, yo soy Rasuniti. O sea, da a entender que el alma de Rasuniti se ha metido en el cuerpo de su discípulo, ¿no? De que Rasuniti se ha reencarnado en su discípulo, ¿no? Atok Saiku danza con pasión finalmente y al terminar su danza elige a la hija de Rasuniti como su esposa. Le dice, Cóndor necesita paloma. Dijo, ¿no? Cóndor elige esta paloma. Dijo, ¿no? Ya pues entonces el danzante se murió, ¿eh? Literalmente se murió, ¿no? Pero nota aquí las creencias, pues, ¿no? La creencia del guamaní, del cerro, ¿no? De la muerte anticipada, ¿no? El ritual, esta danza es como un ritual, ¿no? Un ritual donde él se despide de este mundo, ¿no? ¿Ya? La descripción de la melodía, del sonido del arpa, es un cuento que nos hace imaginar cómo es ese momento. ¿Ya? Ya te recomiendo que lo leas, es corto, pero es muy conmovedor. ¿Ya? Y nota tiene que ver con las creencias del mundo andino, ¿no? Bien, ahora, en el campo de la novela, él es autor de Jaguar Fiesta. Esta es su primera novela, Jaguar Fiesta, o Fiesta de Sangre. Nota cómo combina aquí castellano y quechua, ¿no? Jaguar es quechua, ¿no? Significa sangre, ¿no? Fiesta español, ¿no? Fiesta de sangre. Este cuento habla de la fiesta taurina, pero al estilo andino, ¿ya? En estas corridas de toro en el mundo andino se enfrentan, pues, ¿no? El hombre andino al toro, ¿sí? Se enfrenta al toro con, en todas sus capacidades. No es como en la corrida de toros a lo español o a lo occidental, donde al toro pues lo tienen sin comer, le meten corriente, le ponen algo en los ojos para que no vea, o sea, para que pierda, pues, ¿no? Ahí es, el toro tiene que perder, ¿no? ¿No? Por eso que muchos critican esta costumbre, ¿no? Porque al toro lo maltratan antes de la corrida para que pierda, pues, ¿no? Y le meten la lanza, las banderillas al pobre toro, ¿no? ¿No? Bueno, pero en este caso no, ¿eh? El toro está en todas sus facultades, con todas sus capacidades, y por eso que el toro puede ganar, ¿no? ¿Ya? Es más, muchos hombres mueren en el afán de vencer al toro. El toro le mete el cuerno a veces en el vientre, en la pierna, hasta en la cara, ¿no? Y algunos terminan así con los intestinos en las manos. A veces el toro gana, ¿no? Eran fiestas demasiado violentas, ¿no? Demasiado violentas. El indígena incluso se embriagaba para no sentir dolor y terminaba a veces pues con todo despanzurrado, ¿no? Como era demasiado violento, reemplazaron al hombre por el cóndor, ¿no?
Y hasta el día de hoy esto es una tradición en Ayacucho, en Apurímac, en el Cusco también, ¿no? Esta lucha entre el cóndor y el toro, ¿no? El cóndor representa al mundo andino, ¿sí? Al mundo andino. Y el toro representa al mundo occidental, porque lo trajeron los españoles, ¿sí? Ajá. A ver, Jarita nos comenta. Así es, pues, ¿no? Sí. Esta danza es conocida a nivel mundial, así como el breakdance. Claro, es como un patrimonio universal. Y eso, ¿saben qué? Lo dio a conocer Arguedas. Arguedas hizo famosa esta danza. Esta danza se conocía en el Perú, pero no era pues algo mundialmente conocido. Arguedas lo hizo conocido, ¿no? Él fue uno de los impulsores para que esta danza se conozca a nivel mundial, ¿ya? Muy bien. Y entonces, en Yaguar Fiesta hablan de la corrida de toros en el mundo andino. Y hablan de las creencias también, ¿ah? Hay una escena mágica en que salen a buscar al toro para la fiesta, salen y suben a los Andes, y dice que comienza la tormenta, caen los truenos, la lluvia, ¿no? Y un rayo golpea el lago Torojocha, ¿no? Y dice que comienza a hervir, se hace como un remolino y hierve el agua, y de pronto sale la cabeza de un toro. Del lago sale un toro, te imaginas eso alucinante, si no sale un toro, ¿no? Ese toro es llamado el Misitu. Ese toro va a ser usado para la fiesta taurina, ¿no? Ya, eso es mítico, ¿no? Eso no lo creemos nosotros, pero ellos sí lo creen, ¿eh? Ellos lo aceptan, que existe el Misitu, que es el hijo del rayo y del lago, dicen. Nace del encuentro del lago y del rayo, ¿no? Y entonces siempre vemos que Arguedas está rescatando los mitos, las creencias del mundo andino, ¿no? Y por acá tenemos su mejor novela. Según la crítica, su mejor novela fue Los ríos profundos. Los ríos profundos. Obra que vamos a analizar con más detalle en esta clase, ¿ya? Bien, por acá, características de la narrativa de Arguedas, ¿ya? Esto es importante, chicos. ¿Cómo es la narrativa de Arguedas? Ya, a ver, veamos. Dice, primero, Arguedas representa al indigenismo de la zona sur andina. Claro, recuerda que Arguedas nació en Andahuaylas. Andahuaylas queda en Apurímac y esta es una región andina sureña. Arguedas siempre habla de la sierra sur del Perú. Sus novelas se ambientan en Ayacucho, en Apurímac, en el Cusco, ¿ya? La sierra sur del Perú. Ahora, Arguedas en realidad es un autor que evoluciona en dos etapas. Su literatura tiene dos etapas. Primero, sus primeras obras pertenecen a la etapa indigenista tradicional, ¿ya? Indigenista tradicional, igual que Ciro Alegría. Pero ya en su segunda etapa, Arguedas evoluciona hacia el neoindigenismo, ¿ya? Las obras mayores, las obras de su segunda época corresponden al neoindigenismo, ¿ya? O sea, ya aquí hay técnicas más modernas, hay Real Maravilloso, ¿no? Se capta la música, ¿no? El folclore, ¿no? Hay un lenguaje más poético, ¿no? Entonces, neoindigenista, ¿no? ¿Qué más? Arguedas es un autor que muestra mayor conocimiento y acercamiento a la cultura andina. Claro, nadie ha conocido tan de cerca el mundo andino como Arguedas. Arguedas no ha sido un simple testigo, no ha sido un simple observador. Arguedas lo ha vivido en carne propia, ¿sí o no? Él ha sufrido la condición del indígena a pesar que no lo era, ¿no? Él ha investigado, él ha estudiado profundamente la cultura andina. Él ha hecho traducciones de mitos quechuas al castellano. Él ha rescatado el folclore andino. Incluso él componía huaynos.
Él creaba sus propias canciones y los cantaba, ¿no? Él mismo los cantaba, ¿ya? Fue un hombre muy identificado con la cultura andina, ¿correcto? ¿Qué más? Esto de que viene, chicos, es importante también. El dominio del quechua. Arguedas era experto en quechua. Hablaba y escribía perfectamente en quechua. Eso le permite ser un escritor bilingüe, bilingüe. Él escribe narraciones en castellano y escribe poesía y folclore en quechua, ¿ya? En quechua. Ahora mira, ¿por qué no escribió novelas en quechua? A ver, ¿quién comenta? ¿Por qué Arguedas no escribió obras o novelas en quechua? Si él era experto en quechua. Tiene que ver con nuestro contexto, con nuestro contexto, ¿no? Ya, supongamos que escribe varias obras en quechua, novelas en quechua. ¿Quién le va a leer, chicos? ¿Quién le va a leer? ¿Los indígenas? No, pues no. Los indígenas mayormente en aquella época eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. En Lima le iban a leer si está en quechua, en la costa, no, sí o no. Mayormente los que leen son gente de la ciudad, gente que tiene instrucción, que les gusta leer, ¿no? Entonces él tenía que escribir para un público castellano hablante, ¿no? Tuvo que escribir en castellano, pero su castellano es un castellano quechuizado, ¿ya? Él emplea un castellano quechuizado, o sea, un castellano que tiene la sintaxis del quechua, que tiene el orden en que hablan los andinos. Incluso suena como quechua, pero es castellano, ¿ya? Es castellano, ¿no? Él quería, en cierto modo, ¿no? Aún así, escribiese en castellano, quería rescatar la sintaxis quechua, ¿no? Ya, y tiene obras íntegramente en quechua. Por ejemplo, este librito que está acá en la imagen, Catatay. Catatay es un libro de poesía escrito íntegramente en quechua, ¿ya? Es un librito de poemas escrito en quechua. Él tiene canciones en quechua. En la novela, él incluye canciones en quechua, incluye poemitas en quechua, incluye frases en quechua, pero con el texto predominantemente en castellano, ¿ya? Bien, ¿qué más? Arguedas incorporó lo real maravilloso. Claro, él incluye lo mítico como parte de la realidad. Lo mítico que va a ser fantástico para lectores ajenos a la cultura andina, pero que va a ser real para el hombre andino, ¿sí? Entonces, a eso se llama real maravilloso. La incorporación, la inclusión de lo mítico como parte de la realidad andina. Y por último, el lenguaje lírico, un lenguaje poético y emotivo. ¿Sí? Eso también es distinto al indigenismo tradicional, que es más realista, más objetivo, ¿no? Aquí se incluye el aspecto lírico, la subjetividad, ¿no? A través de un lenguaje poético y emotivo. Bien, entonces hablar de Arguedas es hablar pues de un maestro, un escritor, un antropólogo que valoró y nos acercó a la intimidad y al mundo mágico y profundo del hombre andino. Esa es la importancia de Arguedas, ¿no? Él nos hace cambiar nuestra visión del Perú, ¿no? A través de su literatura, ¿no? Ya, vamos ahora sí a comentar su obra más importante. Los ríos profundos. Ya. Según la crítica, esta es su mejor novela, Los ríos profundos. Se publicó en 1958, la década del 50, fines del 50. Ya en esta etapa, Arguedas asimila el neoindigenismo, ¿ya? Entonces vamos a decir que Los ríos profundos es una novela
neo-indigenista. O sea, ya no es una novela indigenista tradicional, es neo-indigenista. Tiene recursos modernos, ¿no? Esta novela está narrada en primera persona, ¿no? Combina la primera y la tercera persona, tiene un lenguaje muy lírico, muy poético, incluye mitos, creencias, entonces neo-indigenista, ¿no? El tema central de esta novela es la identificación con el mundo andino, ¿ya? El protagonista, que nuevamente es Ernesto, ¿ya? Ernesto, ¿ah? El mismo que aparece en Guarmacuyay, reaparece en los ríos profundos. Ernesto es un niño que vive entre dos mundos, el mundo andino de origen quechua y el mundo occidental traído por los españoles, ¿ya? Ese niño vive entre dos mundos, pero él se identifica con el mundo andino, ¿ya? Por eso el tema es la identificación con el mundo andino. Bien, esta historia está narrada en forma autobiográfica. El narrador es el personaje Ernesto, ¿ya? Él es protagonista y narrador a la vez. Él es el que va contando la historia, ¿no? Ernesto es un niño blanco que ha crecido entre indios, que habla quechua y castellano, que tiene la visión mítica del hombre andino, ¿ya? O sea, es como que si fuese un indígena, ¿no? Como que fuese un indígena el que va a contar la historia. Ernesto viaja con su padre. Su padre es un abogado criollo, errante, ¿no? Que busca trabajo en muchos pueblos del sur del Perú, ¿ya? Al comienzo de la novela, Ernesto va a narrar su llegada al Cusco. Veamos los hechos. Llega al Cusco, así comienza la novela. Ernesto y su padre llegan al Cusco, ¿ya? Aquí Ernesto va a ver esos monumentos, esos restos arquitectónicos del pasado incaico, ¿sí? Él ve el Sacsayhuamán, ve el Coricancha, ¿no? El Coricancha, ¿no? Y él queda impresionado, ¿no? Se siente emocionado al ver esas enormes piedras que usaban los incas para construir pues sus templos, sus fortalezas, ¿no? Ernesto camina con su padre cuando ve el Coricancha, ve esos muros del Coricancha, él se queda mirando de lejos y él corre hasta ese lugar, pone sus manos en las piedras, ¿no? ¿No? Acaricia los filos, ¿no? Los encuentros de piedra entre piedra y piedra, ¿no? Siente que una energía le corre por todo el cuerpo. Cuando su padre lo alcanza, le dice, padre, padre, estas piedras tienen vida, estas piedras se mueven, estas piedras me hablan, le dice, ¿no? El papá lo queda mirando, este hijito tiene mucha imaginación. No, mire, hijito, lo que pasa es que como tiene esas líneas ondulantes, pareciera que se mueven, no, pero las piedras no se mueven. Tienes mucha imaginación, le dice, ¿no? Ya, pero mira, Ernesto dice que esas piedras tienen vida, que se mueven, que hablan, ¿no? Eso se llama animismo, chicos, animismo. O sea, darle vida a lo inanimado. Y eso es parte de las creencias del hombre andino, de que todo tiene vida. Los cerros tienen vida, los ríos tienen vida, las piedras tienen vida, ¿no? Su padre, que tiene, ¿no?, cultura occidental, no cree en esas cosas, ¿no? Bien, después él y su padre van a llegar a una hacienda, la hacienda de un pariente a quien llaman el viejo, el viejo. Este viejo le debía dinero a su padre, ¿ya? Por eso que él va a buscarlo, no para cobrarle, sino para que le dé posada, para que le dé posada, ¿no? Entonces el viejo, a pesar que le debía dinero al papá de Ernesto, no los recibe bien.
Y ya, pero solo un par de días, le dijo, ¿no? Y le da un cuarto para que duerma, pero un cuarto vacío. No hay cama, no hay mesa, no hay nada, un cuarto vacío, y le tira pieles de animales y pellejos de carnero para que duerman encima de eso, ¿no? Entonces, era un hombre que tenía dinero, tenía una gran hacienda, era rico, pero tacaño, tacaño, ¿no? ¿Ya? Eh, y Ernesto, pues, estando en la hacienda, va a ser testigo de las duras condiciones en que viven los indígenas. Ve a los indígenas así todos tristes, con su ropa vieja, así todos sin zapatos, ¿no? Su ropa llena de parches o de huecos, ¿no? ¿No? En mucha pobreza, ¿no? Y que trabajan tristes, ¿no? Ernesto habla con ellos. Ernesto habla en quechua, ¿no? Le pregunta cómo te llamas, ¿no? ¿No? ¿De dónde eres? En quechua, ¿no? Y el indio se sorprende que este niño blanco hable quechua, pues, ¿no? Y algunos se asustan, no le responden, otros sí. Cuando Ernesto pregunta ¿de dónde eres? La mayoría responde de la hacienda, de la hacienda. O sea, como si fuese un objeto, como si fuese una pertenencia de su patrón, ¿no? Dice, soy de la hacienda, ¿no? Ernesto ve cómo el indio es explotado en la hacienda, cómo el indio es menospreciado, cómo es humillado, ¿no? Por sus patrones, ¿no? Bien, pero él se hace amigo de los indios de esta hacienda, ¿no? Luego salen de la hacienda eh, y se van a dirigir hacia el sur, más al sur. Van a recorrer con su padre a caballo, muchos pueblitos pequeños de la Sierra Sur del Perú. Esos pueblitos que están así en la profundidad de los valles, rodeados de cerros verdes, por ahí un río, ¿no? Ese mundo andino, pues que es típico, ¿no? Que de repente algunos lo han visto, algunos han viajado a la sierra, ¿no? Y han visto esos paisajes andinos, ¿no? Donde hay pequeños pueblitos, ¿no? Rodeados de una naturaleza imponente, ¿no? Bien, luego de recorrer varios pueblitos pequeños de la Sierra Sur del Perú, llegan finalmente a Abancay. El destino es Abancay, ¿no? En Abancay, el padre intenta, ¿no? Trabajar en una oficina, él alquila un local para trabajar como abogado, pero no hay mucho trabajo, ¿no? Y le ofrecen trabajo más al sur, ¿no? Más al sur. Entonces el padre va a decidir seguir viajando, pero ya no va a llevar a su hijo, porque el niño estaba cansado de ir pues de tumbo en tumbo, él quería volver a la casa, quería que esté en un lugar fijo, ¿no? Entonces el padre le dice, eh, vas a estudiar en un colegio internado, ¿ya? Ernesto va a ser internado en el colegio de Abancay, que era el mejor colegio de Abancay, pues, ¿no? Colegio internado, ¿no? Donde mayormente estudiaban hijos de hacendados, pues, ¿no? Era un colegio dirigido por curas españoles, ¿ya? El director era el padre Linares, ¿ya? Bien, entonces Ernesto entra al colegio internado eh, y su padre, pues, le dice que él volverá al finalizar el año escolar, volverá para las vacaciones, ¿no? Ernesto entra al colegio dirigido por el padre Linares, que es cura de Abancay, y él ve eh, al padre Linares en el colegio y en la iglesia de Abancay, ¿no? Ya, pues, él escucha la misa del cura, del padre Linares. El padre Linares hace misas en quechua para los indios, ¿no? ¿Ya? Y en esas misas para los indios, eh, Ernesto escucha al padre Linares que al final, ¿no? Al final de la prédica le dice a todos los indios, no se olviden de obedecer a sus patrones, obedezcan siempre, ¿no? Ellos son gente decente, gente que respeta a Dios, gente educada, ¿no? Tienen que obedecerles en todos, ¿no? Y un indio levanta la mano y le dice, permiso, padrecito, le dijo, ¿no?
yo quería hablarle, dice, ¿no? Lo que pasa es que mi patrón me pega, mi patrón me patea, me da un chicotazo en la cara, me dice, ¿no? Me trata como un perro, dijo, ¿no? Y el cura le dice, ¿por qué te quejas? No debes quejarte. Tu patrón te da de comer, te da donde vivir, ¿no? No debes quejarte. ¿Acaso la Virgen María se quejó cuando estaban crucificando a su hijo? ¿Y tú te quejas por esto? Vergüenza debes sentir. Arrodíllate y ponte a rezar, dijo, ¿no? Y el indio dice, sí, padrecito. Y agachó su cabeza y se puso a rezar, ¿no? Ernesto ha mirado esto y él se pregunta, ¿por qué el padre Linares defiende tanto a los hacendados? ¿Por qué dice que son buenos? Yo he visto que maltratan a los indios, los menosprecian, los humillan. Ernesto va descubriendo que hay una especie de alianza entre el padre Linares y los hacendados de la región. Claro, lo que pasa es que los hacendados supuestamente son más educados, los hacendados mandan a sus hijos al colegio internado, ¿no? Aportan económicamente, ¿no? Ya, pues el padre tenía que hablar bien de ellos, ¿no? Tenía que defenderlos, ¿no? Bien, en este colegio, Ernesto va a ser testigo de muchas experiencias duras, mucha violencia, mucha discriminación, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que hay hijos de hacendados, ¿no? De diferente tipo. Pues, algunos tienen hacienda pequeña, hacienda más grande. Incluso hay algunos chicos que son hijos de campesinos pobres, ¿ya? Eh, que han entrado al colegio porque sus padres han hecho muchos sacrificios, pues han tenido que vender sus chacras, han tenido que vender, pues, también animales, ¿no? Para que ellos estudien en un buen colegio, ¿no? Incluso hay huérfanos. Como es un colegio religioso, ¿no? Tienen que hacer horas de caridad, pues, ¿no? Por ahí hay algunos huérfanos, ¿no? Ya, pues entonces se juntan diferentes clases sociales, ¿ah? Por eso que va a haber violencia social. Los hijos de campesinos, de hacendados, se comportaban como sus padres, así más prepotentes, más abusivos, se creían más que los demás y le pegaban a los hijos de campesinos pobres, ¿no? Le hacían bullying a los que hablaban quechua, los apanaban, hasta los pateaban por hablar en quechua, ¿no? Entonces Ernesto va a vivir en ese ambiente violento, ¿no? Hasta los juegos eran violentos, ¿ah? Sí, ahí los tutores les hacían jugar a los alumnos a la guerra con Chile. Armaban batallones, decían tú peruano, tú chileno, tú peruano, tú chileno, formaban dos batallones, los ponían así en un patio, frente a frente, a cierta distancia. Luego el tutor sonaba el pito y decía, ataquen, ya saben, tienen que ganar los peruanos. Y se enfrentaban los alumnos a puñetazos, a patadas, ¿no? Se tumbaban en el suelo, ¿no? Y al final, pues hacían de todas maneras que ganen los peruanos. Decían, bravo, ganamos los peruanos, por fin ganamos los peruanos, le ganamos a los chilenos, ¿no? Era un juego típico, un juego tradicional en este colegio, pero un juego violento, ¿sí o no? Sin embargo, la idea era pues inflamar el nacionalismo de los alumnos, ¿no? Hacer que gane el Perú, ¿no? Ya, pero en medio de estos juegos violentos y sobre todo de los enfrentamientos verdaderos entre los alumnos, Ernesto se siente pues como que fuera de sitio, ¿no? No se siente a gusto. Su único amigo será Antero. Antero es un hijo de un hacendado, es un muchacho blanquiñoso, lleno de pecas, ¿no? Le dicen el marcasca por las pecas que tiene en su cara, ¿no? Él es su único amigo. Él le regala el Zumbayu. El Zumbayu. ¿Qué es el Zumbayu? El Zumbayu es un trompo, ¿no? Pintado de muchos colores, un trompo que es un juguete, pues, ¿no? Que
se usa mucho en el mundo andino, aquí en la costa también, me acuerdo que jugaba al trompo cuando era niño, ¿no? ¿No? Hacía mis piruetas con el trompo, ¿no? Bueno, el trompo, el zumbayo es un trompo, pero no es cualquier trompo. Según Ernesto, este trompo tiene vida. Este trompo baila, canta, habla, camina, tiene poderes, según él. Cuando los muchachos se pelean, se agarran a golpes, Ernesto baila el zumbayo. Y el zumbayo comienza a girar y hace un sonido, un zumbido, que hace que todos los alumnos se queden mirando el trompo y se les pasa la cólera, la violencia. Sonríen al ver al zumbayo y vuelven a sus habitaciones en paz. Según Ernesto, este trompo tiene el poder de restaurar la paz en el colegio, ¿ya? Este trompo también sirve de mensajero. Él sopla el trompo y le dice, lleva este mensaje a mi padre. O siente que la naturaleza, los cerros, el río le traen mensajes a través del trompo, ¿no? Ernesto es un chico que tiene muchos mitos en su cabeza. No vayas a pensar que él se droga, que él es un loco, no, no, no. Él tiene mitos, tiene creencias en su mente. Por eso que él ve así de manera mágica el mundo, ¿no? Bien, en este colegio ocurren cosas graves también, ¿eh? Como por ejemplo los abusos sexuales contra la OPA Marcelina. Marcelina era una chica que llegó al colegio para ayudar en la cocina, ¿ya? Era así de piel blanca, de cabellos castaños, de ojos claros, pero con cierto retraso mental, ¿sí? Con cierto retraso mental. Por eso le decían la OPA Marcelina. OPA es como decir la tonta, ¿no? ¿No? La retrasada, algo así, ¿no? Ya, ella trabaja en la cocina. Como era la única mujer en todo el colegio, se convierte en una especie de símbolo sexual de los alumnos. Todos pensaban en ella, todos querían estar con ella, ¿no? ¿No? Un día ella fue víctima del abuso de un alumno a quien llamaban el Lleras. Lleras era el alumno más bravucón, el más abusivo del colegio, el malo para los estudios, había repetido 2 veces el mismo año escolar, ¿no? ¿No? Era así fuerte, ¿no? Y agresivo, ¿no? Bueno, él abusó de Marcelina mientras todos dormían. Ella estaba caminando por un pasillo, Lleras la encuentra y la tomó por la fuerza, ¿no? Como ella tiene cierto retraso mental, ella no ofrece resistencia, ella colabora con el Lleras, ella incluso nunca va a contar nada, ¿no? Lleras luego le cuenta a su pandilla lo que ha hecho y toda su pandilla también va a abusar de Marcelina. Incluso se peleaban entre ellos por ella, ¿ya? Ya no querían jugar a la guerra con Chile. Tocaba la campana de recreo y todos iban a buscar a la OPA, ¿no? Marcelina va a ser víctima de muchos abusos sexuales en el colegio, ¿no? Y Ernesto va a ser testigo. Él en una ocasión vio cómo abusaban de Marcelina, ¿no? ¿Ya? Y él decía, ¿por qué hay tanta maldad? Él salía los fines de semana y se bañaba en el río, ¿no? Le decía al río que le limpie la maldad, que él se está contagiando de la maldad, que él también ya tiene pensamientos impuros, ¿no? Que le limpie la maldad. Él piensa que el río es como un Dios purificador, ¿no? ¿No? Que es como la sangre de la tierra, ¿no? Que le puede purificar, ¿no? Ya, pues, castiga a Lleras, él es malo, decía, ¿no? Y un día Lleras se mete al río a bañarse y el río se lo llevó, ¿eh? El río lo arrastró y se lo llevó. Y Ernesto dice, el río lo ha castigado, ¿no? El río lo ha castigado, ¿no? No, uno es, tú puedes decir, fue un accidente, pero Ernesto piensa que el río lo ha castigado, ¿no? Tiene sus creencias, pues, ¿no? Bien, después, otro hecho importante en esta novela es
la rebelión de las chicheras, ¿sí? La rebelión de las chicheras. Chicheras son las mujeres que preparan chicha de jora, ¿no? ¿Ya? Ellas se van a rebelar encabezadas por Doña Felipa. ¿Por qué se rebelaron? ¿Qué pasa? Que en este pueblo se dice que hay un monopolio de sal. Las autoridades informan que no hay sal para la población, o sea, para los indígenas no hay sal. Pero Felipa se ha enterado de que han escondido 40 sacos de sal en un almacén para repartirlo a las haciendas, ¿no? ¿No? Incluso para alimentar a los animales, ¿no? A las vacas, dice que le daban sal a las vacas para que tengan sed, toman más agua y más leche también, producía más leche, ¿no? Y entonces le decían, no hay sal para el pueblo, ¿no? Felipa se entera que sí hay y dirige un motín. Un grupo de mujeres toman por asalto este almacén y encuentran los 40 sacos de sal. Felipe ordena que repartan la sal en sacos más pequeños para llevarlo y repartirlo a la población. Ya, pues Ernesto fue testigo de esta rebelión de las chicheras y al ver a doña Felipa se acordó de su mamá muerta. La ve como un símbolo maternal, ¿ya? Y la va a seguir. Y Ernesto participa en la rebelión de las chicheras. Él ayuda a repartir la sal. Ya en el pueblo, ellas reparten la sal cantando en quechua. Ernesto también canta en quechua, ¿no? Todo iba bien hasta que viene la policía. Vienen los policías con palos, con látigos y se enfrentaron a las mujeres. Les pegaron, les quitaron la sal. Felipa se defendía a puñetazos, a patadas, ¿no? Igual se la llevaron presa. Ernesto sufre por Felipa. Él va detrás de ellos, los persigue a los policías que se están llevando a Felipa, ¿no? Él se queda parado en la puerta de la comisaría esperando la libertad de Felipa. Pasaban las horas y no la pusieron en libertad. Ernesto tiene que regresar al colegio porque ya se acaba el día de descanso, tiene que volver al colegio. Él va al colegio, ya era muy tarde, y en la puerta estaba el padre Linares molesto. ¿Dónde has estado todo el día? Dijo, ¿no? Él le dice, estuve ayudando a repartir la sal. ¿Qué? ¿Ayudaste tú a esas indias ladronas? Le dijo, ¿no? No, padre, ellas no son ladronas. Los ladrones son los otros, las autoridades, que se roban la sal del pueblo, le dice, ¿no? Y el padre lo hizo pasar, agarró un látigo y le dio de azotes al pobre Ernesto. Lo castigó por haber participado en esa rebelión, ¿no? Y haber vuelto tarde al colegio, ¿no? Sí, está triste, llora, baila su trompita, sopla el trompo y le pide que le diga a su padre, ¿no? Que vuelva pronto, que ya está. Finalmente viene el episodio de la peste de tifus en Abancay. Una peste que va a provocar muchas muertes. Muchos colonos indígenas van a morir víctimas de la peste. La desesperación es tal que le exigen al padre Linares que haga más misas para acabar con la peste. El padre se rehúsa a hacer más misas, ¿no? Los indígenas prácticamente lo secuestraron y lo obligaron a hacer más misas. Ellos tienen fe, ¿no? En que la peste se puede ir con más misas, ¿no? La peste entra al colegio. La primera víctima va a ser Marcelina, la OPA Marcelina. Ella cae enferma, cae infectada, la aíslan en una habitación y nadie se atreve a acercársele. Por temor al contagio, nadie entra a esa habitación. Prácticamente van a dejar que se muera. Ernesto siente mucha pena. Entra a la habitación y ve a ella agonizando, la ve a Marcelina así llena de tumores, su cuerpo se ha infestado de piojos, ¿no? Él agarra un trapo y le saca los piojos que caminan por su cara, por su cuello, ¿no? Justo entra el padre Linares y lo jala pues así del brazo y luego le reprocha, ¿qué estabas haciendo? Confiesa, ¿qué ibas a hacer?
Y vas a abusar de ella, ¿verdad? Digo, ¿no? Y Ernesto lo queda mirando al cura y le dice, padre, ¿por qué piensa mal? ¿Por qué tiene la mente cochina? Yo solo quería ayudarla. Están dejando que se muera. El padre sí sabía que a ella la violaban. ¿Y por qué no hacía nada? Bueno, uno porque eran hijos de hacendados y otros, otra razón, y esto lo sugiere el niño Ernesto, dice que Ernesto una vez vio al padre Linares, mejor dicho, vio a Marcelina de madrugada saliendo de la habitación del padre Linares. Da a entender que ella pasó la noche con el padre Linares. O sea que él también tenía a Marcelina como objeto sexual, ¿no? Por eso que no decía nada, ¿no? A Ernesto no le caía bien este cura, porque había mucha hipocresía en él. O sea, él decía una cosa y hacía cosas contrarias a lo que decía, ¿no? Bien, Marcelina se muere, chicos, se muere. Muere Marcelina y cunde el pánico en el colegio. Los padres de familia vienen y se llevan a los hijos. El colegio queda despoblado, ¿ya? Todos se van. El único que se va quedando solo ahí es Ernesto, porque su padre pues está lejos, está viajando. Él vendrá al final del año todavía. Ernesto le pide al padre Linares que le deje irse del colegio, que él irá a la casa de su pariente, el viejo, ¿no? El padre Linares acepta. Nadie puede quedarse en el colegio. Finalmente Ernesto parte del colegio, pero antes de eso él entierra su zumbayu. Su trompo lo entierra en el colegio. Y él le pide al zumbayu que purifique ese colegio, que lo limpie de la maldad que ha habido en ese colegio, ¿no? Y así de manera increíble, poco después, crecen flores amarillas. En ese lugar donde sembró, donde enterró el trompo, crecen muchas flores amarillas, ¿no? Como señal de que el trompo estaba purificando ese colegio, ¿no? Finalmente Ernesto se va hacia la hacienda del viejo con la esperanza de reencontrarse con sus amigos indios, con la esperanza también de que el río se llevará la peste a la selva, que el río va a ganar a la peste, ¿no? Entonces, Ernesto es un chico que tiene muchas creencias, tiene una cosmovisión andina, una cosmovisión mítica, ¿no? ¿A quién representa Ernesto? ¿Quién es Ernesto en la vida real? José María Arguedas, ¿ya? Entonces Arguedas se mete en sus obras como un niño blanco pero con alma de indio, que se identifica con el mundo andino, que tiene muchas creencias, ¿no? Que sabe cuál es la situación del indio y quiere pues ayudarlo, ¿no? Entonces, esta novela es autobiográfica, ¿ya? En el sentido de que el narrador habla de sí mismo, ¿sí? Muy bien, listo. Finalmente, ¿por qué se le llamó Los Ríos Profundos? El título de la obra, en voz quechua se dice Ucumayo, Ucumayu. En castellano es Ríos Profundos. Se refiere a la profundidad de los ríos andinos, que nacen en la cima de la cordillera de los Andes, pero a la vez se refiere a las sólidas y ancestrales raíces de la cultura andina. Según Arguedas, es la verdadera identidad nacional del Perú. O sea, todos tenemos nuestros ríos profundos. Nuestros ríos profundos son nuestras raíces, ¿no? Las raíces de la cultura andina. El Perú es mayormente un país andino, ¿sí? O sea, que tiene origen andino, mejor dicho. Es un país mestizo, ¿no? Es un país mestizo actualmente, pero sus orígenes son andinos, ¿no? Entonces el autor hace como una metáfora, los ríos profundos son esas raíces andinas del Perú profundo, ¿ya? Que para él, para Arguedas, representa la verdadera identidad nacional del Perú. Por eso el autor nunca, o él quería que nunca se olvide, ¿no?, la cultura andina, que hay que rescatar, que hay que valorar la cultura andina, porque es la raíz de nuestra identidad, ¿no?
O sea, está bien que tengas cultura occidental, está bien que escuches música también extranjera, pero no te olvides también de lo propio, ¿no? De lo nacional, ¿no? Eso es lo que quería Arguedas, pues, ¿no? Listo. Bien, chicos, ahora sí vamos a la parte práctica. A ver, todos con el material que está en intranet. A ver, voy a ubicar el material un ratito. Es 32, ¿no? Práctica 32. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Ya, ahí está. Eh, práctica 32. Vamos a resolver. Participamos en la solución, ¿ah? Ya, ahí está. Primera pregunta. Dice, en relación a la producción de José María Arguedas, seleccione la alternativa que contiene los enunciados correctos. Y a ver, ¿cuáles son los enunciados correctos? Dice, el autor produjo solo obras de género narrativo. Solo obras de género narrativo. Esto es falso. Mira, el indigenismo mayormente es narrativo, es cierto, pero Arguedas, aparte de cuentos y novelas, hizo poesía en quechua. Hizo poesía, tiene traducciones también en quechua, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la obra en quechua de Arguedas? Su libro de poemas en quechua se llama Catatay, ¿ya? Catatay. Ya, a ver, la dos. Guarmacuyay es una novela corta neoindigenista. Novela, no, esto es falso porque no es novela, chicos, no es novela. Guarmacuyay es un cuento, ¿ya? Y no es neoindigenista, es de su etapa indigenista, porque es de su primer libro de cuentos, pues, ¿no? Tres, Agua es un conjunto de cuentos indigenistas. Eso sí está bien, es correcto. Son cuentos indigenistas. Catatay es poesía en quechua publicada póstumamente. Es cierto, poesía en quechua que se publicó tras la muerte, tras el suicidio de José María Arguedas, ¿no? Bien, entonces sale la 3 y 4, ¿dónde estás? Acá, ¿no? Sale la D, ¿correcto? D de dedo. Ya, 3 y 4. ¿Ah? Entonces, Guarmacuya y novela es cuento, es cuento. Listo. Ya, vamos a la pregunta 2. Yo voy a resaltar la clave. Ahí está, ahora sí. Pregunta 2. Dice, los hechos de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas acontecen en. ¿Cuáles son los escenarios? ¿En qué lugares se desarrollan los hechos de la obra Los ríos profundos? A ver, clave, clave. Ya, a ver, Maffer dice la D, Yadira la D, Diana la D, y claro que es la D, pues, ¿no? Así es. La novela primero se ambienta en el Cusco, al comienzo te hablan de Cusco, y después el escenario principal va a ser Abancay, el colegio internado de Abancay, ¿no? Muy bien, clave D de dedo, listo. 3. En la narrativa neoindigenista de José María Arguedas se lucha del hombre contra la naturaleza. Ese es un tema del indigenismo tradicional, ¿no? B, el pensamiento mítico del hombre andino. A ver, ¿esto es cierto o no, chicos? En el indigenismo ya se rescatan los mitos, las creencias del hombre andino como parte de la realidad. Claro, a esto se llama real maravilloso, justamente, ¿no? Esa es, chicos.
En el neoindigenismo de Arguedas se rescata el pensamiento mítico del hombre andino. ¿Ya? 4. La segunda fase de la obra de Arguedas, donde recurre a recursos de la nueva narrativa hispanoamericana, representa, ya, pues la segunda fase. Si me dice segunda fase, pensamos en neoindigenismo, ¿correcto? Primero fue indigenista y en su segunda fase fue neoindigenista. Usa técnicas de la nueva narrativa hispanoamericana. 5. José María Arguedas en su narrativa presenta una visión endógena respecto al indio. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que Arguedas tiene una visión endógena del indio? Vamos, chicos, ¿cuál es la clave? Endógena. Endo es dentro, ¿sí? Endo es dentro. Y en función a lo que hemos visto, ¿no? En sus obras, a ver, ¿por qué se dice que hay una visión endógena respecto al indio? A ver, los leo, me dicen, profesor, la D. Ya, a ver, muestra conocimiento de su intimidad. Claro, visión endógena es ver al indio por dentro, conocer sus sentimientos, su forma de pensar, sus creencias también, ¿no? Arguedas tiene esa capacidad, esa ventaja, que no lo tuvieron otros autores. Por ejemplo, Clorinda Mato, González Prada defendieron al indio, pero no conocieron la intimidad del indio. Mariátegui tampoco pudo conocer la intimidad del indio por su desconocimiento del quechua, ¿no? Entonces la clave es así. Conoce el mundo interior del hombre andino. 6. Marque la alternativa que contiene un tema importante de la novela Los ríos profundos. Un tema importante en Los ríos profundos. A ver. La presencia de la modernidad a través de las chicheras no es un tema. La asimilación del niño Ernesto a la cultura occidental, a la cultura, o sea, él se identifica con la cultura occidental, no. Él va con lo andino, ¿no? Gradual desvinculación del hombre con la naturaleza. No, al contrario, el hombre se identifica, se vincula con la naturaleza, con el río, con el cerro, con la tierra, ¿no? Educación como fuente de liberación y progreso. En esta novela, más bien, la educación es muy represora, muy violenta, los castigan, le dan de latigazos cuando se portan mal o no aprenden, ¿no? Es muy represora. La clave viene a continuación, la identificación del niño narrador con el mundo andino. Ese es el tema principal, ¿no? El niño narrador se identifica con el mundo andino. ¿Listo? 7. El protagonista del cuento Guarmacuyay y los ríos profundos es el mismo personaje. Este es, ¿cómo se llama el protagonista común a Guarmacuyay y a los ríos profundos? Así es, muy bien, la E, correcto. Ernesto, el niño Ernesto. Y no te olvides que este niño Ernesto representa al autor, ¿sí? Es el alter ego de José María Arguedas. Muy bien, entonces marcamos la clave ahí. La clave es Ernesto. 8. Hacemos la 8. Marque la alternativa que contiene la relación correcta entre personajes y roles de la novela Los ríos profundos. Allá, los roles, a ver. Dice, Antero. ¿Quién es Antero? Antero es el amigo de Ernesto. Él es el que lleva el zumbayo al colegio y se lo regala a Ernesto, ¿ya? Le regaló el zumbayo a Ernesto. Entonces, 1 con C. Doña Felipa. Doña Felipa es la que lideró la rebelión de las chicheras. Es la chichera que dirige la rebelión. 2 con D.
El padre Linares, él es el director del colegio internado, ¿sí? A ver, ya salió, creo, ¿no? 1C, 2D, 3B. 1C, 2D, 3B. Y 4A, ¿no es cierto? Sale la E, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sale la E. Ya, entonces, marcamos ahí clave E. 9. Respecto al argumento de los ríos profundos, indique la alternativa que contiene la afirmación correcta. Solo una es correcta. A ver. Las chicheras exigen misas para ahuyentar la peste. No son las chicheras, es toda la población de Abancay. El sacerdote Linares defiende a los indios del abuso de los hacendados. No, más bien él está del lado de los hacendados, ¿no? Ernesto se identifica con la cosmovisión andina y con la naturaleza. ¿Sí o no? Claro, como él tiene el alma indígena, ¿no? Pues eso tiene cosmovisión andina, mítica, y se identifica con la naturaleza. Él habla con el río, habla con los animales, ¿no? ¿No? Se identifica plenamente con los indígenas. Ya, entonces, la clave ahí es la C. Ya, y la última, dice 10, fragmento de los ríos profundos. Ya, lo guardé en el bolsillo. Sentía temor de que allí, en el empedrado, chocara contra las piedras y se rompiera la púa. Lo examiné despacio con los dedos. Era de verdad Winku, es decir, deforme, sin dejar de ser redondo, y laica, es decir, brujo, porque era rojizo en manchas difusas. Por eso cambiaba de voz y de colores, como si estuviera hecho de agua. La púa era de naranjo. Si lo hago bailar y soplo, su canto hacia la dirección de Chalhuanca llegaría hasta los oídos de mi padre. Pregunté al Marcasca. Llega, hermano. Para él no hay distancias. Están hablando del trompo, ¿no? Del zumbayo. Con respecto al fragmento citado, es correcto afirmar que predomina la sintaxis quechua. Aquí no se ve eso, ¿no? No es el orden en que hablan los andinos, ¿no? Muestra una visión animista del mundo, o sea, le da vida a todo, a lo que no tiene vida. Nota que habla del trompo como si fuese, dice, una persona, como una especie de brujo que tiene poderes, ¿no? ¿No? Él dice, si le soplo, mi mensaje llegará a mi padre. Claro, dice, ¿no? Claro que sí, claro que llega tu mensaje. Para el Zumbayu no hay distancias, ¿no? O sea, le da vida al trompo, ¿no? Eso es lo mítico, ¿no? Y entonces, sí está bien, ¿ah? Hay una visión animista que consiste en darle vida, pues, a este trompo llamado Zumbayo, ¿no? Allá, la clave la C, solamente la C, ¿ya? Solo la C. Perdón, la B. 10, B de beso, ¿ah? La clave es la B. ¿Listo? Bien, chicos, con esto ya estamos culminando la sesión de hoy. Eh, no se olviden hacer su tarea en la tarde, ¿ya? Y ya nos encontramos la próxima semana.